¿Cómo están? Muy buen día. Mi nombre es Olga Musiño y estoy encantada de estar aquí en el Iván y la Luna y súper feliz porque tenemos una gran invitada que tenía muchas ganas ya y que estuviera con nosotros. Bienvenida, Tere, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias. Muy contenta de estar aquí. Muy contenta yo de recibirte. Muchas gracias. María Teresa Albarrán viene a visitarnos y a hablar de estos temas tan interesantes que además me gustó mucho porque estuvimos viendo cómo el tema se volvió algo que llamaba mucho la atención. Agradezco mucho los comentarios que nos hicieron favor de llegar. Saludos a los amigos de Twitter, saludos a los amigos de YouTube, de Facebook, de Instagram. Y bueno, fueron comentarios muy buenos. Por supuesto, algunas de las preguntas que nos hicieron favor de llegar acá las tenemos pendientes. Y recordarte, puedes participar en el panel de frecuenciainteractiva.com o en cualquiera de nuestras redes sociales. Ya ven que ayer hubo un tema con la transmisión de Facebook, se cayeron los servidores, entonces hoy podría, ¿no? Anunciaron que no está estable todavía, podría haber una baja, si fuera el caso vamos a retransmitir y de cualquier manera este programa se queda grabado y se puede reproducir a través de SoundCloud, de YouTube, de Instagram y por supuesto el video completo en Facebook lo vamos a poner si hubiese algún corte y si no se queda el de en vivo para reproducción posterior. Pues bueno, ya están por acá acompañándonos a Maru, muchísimas gracias, saludos a la invitada María, María Ingracia, qué gusto, muchísimas gracias por acompañarnos y recordarte que pues la interacción en este programa es justo lo que lo alimenta, así que el tema de hoy, ser padres en el siglo XXI, ¿educar es una misión imposible? La verdad es que qué tema, qué reto, sí. Qué reto poder hablar de eso. Bueno, digo, en una hora es poco tiempo para poder tocar todos los temas, es un tema muy vasto el de la educación, pero finalmente, bueno, a mí me parece que tocar algunos puntos sería importante para pensar la educación y poder irlo trabajando, ¿no? El tema. Para empezar, vamos a decir, Freud dijo que las tres profesiones imposibles son educar, gobernar y psicoanalizar. Sí, bueno. Digo, imposibles en el sentido que están sujetas a infinidad de errores, porque frecuentemente uno queda mal cuando las ejercita, porque no se puede aplicar lo mismo para todos. Entonces, finalmente, cualquier función, como estas tres, como educar, como gobernar o como psicoanalizar, están sujetas a la individualidad de cada quien. Por ejemplo, psicoanalizar tiene que ver con caso por caso. O sea, cada caso pone a prueba toda la teoría y pues la educación, aunque hay lineamientos generales, es difícil, digamos, poder aplicar eso a todos los casos. Sin embargo, podemos decir, por ejemplo, que las funciones materna y paterna, que son funciones que las puede ejercer el padre, puede ejercer función materna o la madre, la función paterna, esto lo vamos a explicar un poco después. Lo importante es que estas funciones sepamos que son fallidas siempre, o sea, que son fallidas en tanto que también son funciones y por lo tal fallan. Entonces, como padres o madres no debemos de tratar de ser lo mejor que podamos, porque los padres hacemos lo mejor que podamos con los hijos y lo mejor que podemos, y finalmente, pues si nos falla, ya veremos cómo ir corrigiendo, ¿no? Esto, y poder reconocer cuando nos equivocamos. Bueno, yo me basé para esta idea en Winnicott y Freud. Winnicott es un autor de la Escuela Británica de Psicoanálisis que es muy importante, que escribe para padres, es muy didáctico, fue pediatra de hecho, y habla sobre adolescentes y sobre niños, o sea, muy interesante su posición porque da una aportación muy de él, ¿no? Entonces, él empieza diciendo que es importante que los instintos sirvan en vez de gobernar. Ese es el final de la educación, que el sujeto sea un sujeto educado, constreñido y con límites, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que alguien sea una persona de bien? Que sea limpio, que sea obediente, bueno, no tanto obediente, pero que sea limpio, que sea educado, que sea ético, que sea productivo. Se refiere como a poder ser... poder compartir con la sociedad, poder tener cosas como buenas a dar. Exacto. ¿No? Una cosa así sería como la búsqueda. Exactamente. Un buen ser humano. Un buen ser humano, en resumen. Entonces, el primer punto que me parece importantísimo es que el niño y el adolescente, que voy a hablar así de estos dos, es el niño y el adolescente tiene que saber lo que quieren de él. Ese es un punto muy importante. Si sabe el niño a qué atenerse con los padres, eso le da un marco de seguridad.
padres que son ambiguos en su legalidad o en cómo imponen la norma o en dan un castigo y luego lo quitan, padres inconsistentes hacen mucho daño. Es como mejor que confunden, ¿no? Que dan un mensaje y luego ya no, siempre sí te compro el helado, pero nada más esta vez o así. Estamos hablando un poco de eso. Sí, digamos, de alguna manera con la educación hay que ser un poco consistentes. Consistentes en el sentido de que si pones un castigo, ver bien que este castigo sea aplicable, no desmedido, desmesurado, para no echarte para atrás, porque si tú como padre o madre te echas para atrás, muchas veces lo hacemos, ¿verdad? Pero si lo haces, si tú pones un castigo o premias y luego ya, o castigas y luego ya no lo sostienes, lo que estás haciendo es cuestionar tu propia autoridad, te estás metiendo en un autogol. Claro. Entonces hacer eso implica que decir, te bueno, quite fuerza, ¿no? Después. claro, que te quite fuerza y que digas, por ejemplo, bueno, ¿por qué no me respeta? Pues tal vez muchas veces nos metemos autogoles y no nos damos cuenta, ¿no? Qué importante eso, porque finalmente se pone a veces en juego esto de ser buen papá, pero no en términos de verdaderamente hacer bien la función, sino de ser bueno como amoroso, como cariñoso, ¿no? Y entonces, ay, no, ya no lo voy a regañar, ya no Es lo que voy yo a creo que no es lo mismo ser buen padre que ser padre buena onda. Exacto. Porque los padres buena onda son padres totalmente. que permiten tanto, que ponen hasta a los hijos en riesgo, ¿no? Sí, llévate el coche, llévate el coche y maneja en la noche tomado. Permite porque son muy buena onda, ¿no? Entonces nosotros no estamos al nivel de nuestros hijos y mucho menos de los adolescentes. Los adolescentes y los hijos chicos necesitan saber que hay una autoridad, alguien a quien agarrarse, quién es el jefe. Necesitan saber qué es lo que el padre o la madre quieren de ellos y eso les da un marco de seguridad. Entonces creo que es un punto importante, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Justo decías, ¿no? Hablar con claridad qué espera el padre, ¿no? O sea, ¿cuál sería la idea? O sea, de plano decirle, mira, tú tienes que ser de determinada forma, porque me preocuparía pensar en el, ¿y qué hay de lo que el niño quiere ser o qué hay de, ¿no? O sea, ¿cómo no cruzar esa línea? Claro. Bueno, yo creo que, el padre, ¿qué quiere de él en cuestión de permisos, de conducta, de ética? Los valores que se transmiten en la familia son diferentes de acuerdo a cada familia. Hay familias para las que es importante el estudio, la inteligencia, la honestidad, la responsabilidad. O hay familias que, bueno, fomentan el deporte, la belleza física. Sí. Es decir, depende de los valores que se manejen en la familia, pero ser muy claros en el marco que estás tú dando a tus hijos para ayudarles, porque la familia es un marco, una especie de marco de encuadre donde el hijo va a poder salir a la sociedad. Es como el modelo, el ejemplo desde donde va a salir a la sociedad, ¿no? ¿Y Tere, hay algo como mejor que? O sea, ¿hay algo bueno y malo? ¿Hay algo como esto sí hazlo, esto mejor no? Motívalo más al ejercicio, mejor no tanto. Es decir, yo creo que no quiero entrar en particularidades porque me parecería más bien a mí que hay generalidades que tenemos que tocar y ya cómo los introduce la familia son los valores ya propios de cada familia. ¿Qué quieren que sus hijos aprendan? ¿Qué quieren que sus hijos tengan como importante herramientas para que ellos puedan salir a la vida? Porque finalmente el hijo no es nuestro, como decía Jalil Gibran, no es nuestro, son hijos del anhelo de la vida. Tenemos que donarlos a la vida y donarlos a la vida implica darles las herramientas para que la puedan afrontar, ¿no? Ahora, yo creo que aquí hay una cosa importante, que nosotros todos somos sujetos de contradicción. ¿Qué quiere decir eso? Que como tenemos consciente y inconsciente, somos contradictorios en sí mismos, ¿no? Winnicott, por ejemplo, el autor que les hablaba, maneja la paradoja como parte de la vida. Estamos llenos de paradojas, de contradicciones. Por ejemplo, el ejemplo que pone Winnicott son los cuadros de Escher, que son cuadros en donde caminas una escalera y no llegan a ningún lado. Son como paradojas que todos estamos llenos de ellas. Pero aún así, la importante es transmitir a los hijos que digamos, lo más consistente que podamos, porque sabemos que educar también tiene que ver con cómo nos educaron a nosotros, lo que nosotros padecimos o no cuando fuimos niños, y muchas veces transmitimos a los hijos cosas que nos mueven de nuestra propia historia, y cada hijo nos mueve cosas diferentes. Entonces, transmitimos total o parcialmente y repetimos muchas cosas que no nos gustan. Hay cosas increíbles, como por ejemplo una madre me decía que se sorprendía
de estar haciendo lo mismo con su hija que le hicieron a ella, que era dar y quitar. Eso se escucha muy común, ¿no, Tere? O sea, yo estaba segura que iba a hacer eso diferente y de pronto lo estoy haciendo igualito, ¿no? Ajá, a la madre o a los padres, ¿no? Claro, o sea, pero muchas veces es inconsciente. Cuando nosotros repetimos, se repite en lugar de recordar. Entonces, cuando uno no trabaja esta parte inconsciente, uno repite con los hijos lo que más odió, ¿no? El hijo se identifica con el padre explosivo, por ejemplo, cuando uno lleva una buena relación con el padre, se identifica con lo peor del padre. Entonces, como dice Freud, hay que conquistar la historia, nuestra historia hay que conquistarla, ¿sí? ¿Para qué? O sea, lo que has heredado de tus padres, dice Freud, conquístalo para obtenerlo. O sea, ok, fuimos objeto de los errores de nuestros padres o los aciertos de nuestros padres, pero eso lo tenemos ya como responsabilidad personal, cada quien trabajarlo para poder no repetirlo con nuestros hijos, ¿no? claro. Bueno, hay dos conceptos importantes de Winnicott que habla de límite y espacio. Es muy interesante cómo, digamos, qué tanto espacio dar al hijo y hasta dónde se ponen los límites. Obviamente esto tiene que ser progresivo y gradual. Obviamente los límites y el espacio se van ampliando en la medida en que el niño va adquiriendo cada vez más herramientas para estar seguro en la vida y para poder manejarse con cierta autonomía. Porque, digamos, el objetivo básico de la educación es que nuestros hijos sean autónomos. O sea, ¿qué es autonomía? Es autocontrol. O sea, que él aprenda a internalizar el espacio y el límite en sí mismo. Internalizar significa meter dentro de sí, volverlo propio. Entonces ya cuando es responsable, le sueltas las llaves del coche y lo dejas ir durante el día, después ya lo dejas manejar en la noche. Poco a poco y progresivamente estos límites se van ampliando, empiezan en la familia, luego se amplían a la escuela, después se amplían al medio social más extenso, el gobierno, lo social, ¿no? Ya propiamente lo que es lo social, la iglesia, la escuela, etcétera. Internalizar podría pensarse como esa vocecita, ¿no? De Pepe Grillo que te dice qué hacer, o esta idea de que está haciendo frío y oyes a tu mamá de ponte el suéter porque te vas a enfermar, ¿no? O alguna cosa así. ¿Estamos hablando de eso? Claro, volver a internos los límites, como saber qué hacer y qué no hacer. Adquirir un criterio propio basado en la educación, pero propio también, porque el niño trae lo propio. Es que el problema de la educación es que cada hijo es diferente y no tienen por qué ser idénticos a nosotros. Hay padres que quieren incluso imponer. No sería padre, ¿no? Que fueran idénticos a nosotros. Claro, sería educar robots, ¿no? Exacto. Y el hijo no es un robot, entonces ¿cómo mediar con esos choques personales que el hijo tiene y que no quiere, no quiere ceder? Digamos, lo importante es qué función vamos a tener nosotros como padres en este choque que indefectiblemente va a venir. Claro. O sea, desde que somos niños, el bebé empieza a rechaza la papilla, se va corriendo porque no quiere que le pongan el pañal, o no quiere que comer, o se esconde porque no quiere la medicina. Es decir, el poder decir que no al otro es una adquisición posterior del inconsciente. O sea, que el sujeto se divide en consciente y inconsciente, y cuando uno puede decir que no al deseo del otro, es positivo poder defender un lugar en la vida, porque si quisiéramos robots, ese robot diría a todo que sí, pero ya no somos nosotros, diría que sí a todo en todos lados. Alguien que no, como terrible, ¿no? Claro, sí. Alguien que no defiende un lugar propio. Entonces, ahí está la paradoja de poder educar, precisamente las paradojas de las que estamos llenos. Y ahí, ¿no? Por ejemplo, podría ser estos casos de, en realidad el niño ni quería consumir droga, pero no se atrevió a decir que no, ¿no? Exacto, por ejemplo. O sea, ¿no? diga, por ponerlo en un lugar de riesgo, ¿no? Claro. Entonces, sí, es progresiva la adquisición de esta internalización de las normas, de lo que debe ser, de lo que sí es bueno para uno y de lo que no es bueno para uno, pero eso se debe adquirir en la casa. Entonces, hay como 3 posiciones de padres. Padres que permiten todo, ya no me molestes, órale, haz lo que quieras, y eso yo creo que hace mucho daño, porque el hijo necesita saber límites. Un niño sin límites es un niño angustiado. Claro, sí. O sea, eso me gusta mucho, ¿no? Los límites dan seguridad, le ayudan a sentirse protegido, cuidado, acompañado, ¿no? Claro. Un niño que hace berrinche, o sea, tan sencillo como eso, es como decirle hasta aquí llegaste. Es un niño que se está cayendo en un pozo y quiere que le pongas un límite. La mano sale y le dice hasta aquí llegaste,
no llegas más. Claro, y eso lo ayuda a no seguir en el abismo, ¿no? Porque Claro, qué fuerte. claro. Sí, Entonces, claro, saber lo qué que buen quieren ejemplo. de uno, poner límites a tiempo, creo que es súper importante. Sí. Sí, porque le da seguridad, o sea, Le da hace seguridad. sentirse también mirado y amado, ¿no? Exacto. Reconocido. Claro, claro. Me sí. importas, ¿no? Exactamente, ¿no? Exacto. Sí. Ahora, padres que permiten todo, padres que no permiten nada. O sea, las cosas no son ni todo o nada. Por eso educar es tan difícil, porque a veces uno se va con los absolutos, se va con el todo o nada, ¿no? Las cosas no son todo o nada, son relativas y además son de acuerdo a cada hijo. Por eso es tan difícil educar finalmente, ¿no? Ujú. ¿Cómo hacer con este y cómo hacer con el otro? Pues yo creo que eso depende de cada hijo y de cada respuesta de padre, ¿no? Entonces, ni permitir todo, ni constreñir todo. Pero en la adolescencia, por ejemplo, esto que se reedita de la infancia, pero de la infancia hacia la adolescencia se reedita esta rebeldía con mucha más fuerza. Ujú. ¿Cómo hacer con un hijo rebelde, desafiante, que nos está encarando todo el tiempo? O sea, podríamos sustraernos y decir que lo eduque su mamá o no me meto. O podemos aplastarlo y decirle, te callas porque lo digo yo y se acabó. Que tampoco es algo que pueda ayudar al adolescente a formar un criterio. Va a generar odio, va a generar rabia, va a generar mucha rebeldía. ¿Cómo hacer con un adolescente para darle ese límite? El padre tiene que ser contestatario, o sea, poder contestar, poder responder, poder que haya alguien ahí para responder. Muchas veces el adolescente nada más nos está poniendo a prueba. El niño nos pone a prueba todo el tiempo. ¿Hasta dónde puedo con el otro? A ver, ¿cuál es el límite? A ver, si me dice que no. ¿Cuántas veces los adolescentes nos piden permiso y nos están pidiendo, suplicando, por favor dime que no? No, uno puede saber escuchar eso, uno tiene que estar atento a escuchar a sus hijos. No hay normas generales, sí hay normas generales, pero uno las tiene que implementar individualmente para cada hijo, ¿no? Por acá, Daniel, gracias, muchísimas gracias por participar, por supuesto, en nuestro panel y nos dice, hola, ¿qué opinas de los patrones intergeneracionales de mentalización patológicos que se repiten en nuestros hijos? ¿Qué significa eso de patrones generales de mentalización? O sea, que uno repite su historia con sus Creo hijos. que se refiere, exacto, hay una, digamos, una teoría que piensa que uno va heredando como la conducta también o aprendiéndola, pero como a un nivel un tanto inconsciente, ¿no? Como que Claro. la abuela hizo, la madre hizo y yo hago. Claro. Una cosa por ahí, ¿no? Pero él se Sí. refiere justo a la parte patológica, ¿no? Pues yo creo que lo patológico puede tener que ver con los secretos. Ah, sí, claro. Hay secretos que se transmiten de una generación a otra y que no se dicen, secretos familiares muy graves, ¿no? Por ejemplo, digo, se me ocurre algo extremo, ser bisnieto de un nazi, ¿no? O por ejemplo, de un asesino o de alguien que transgredió o que transgrede. Esos secretos que no se dicen hacen mucho daño, muertes, suicidios, cosas graves, digamos, si vamos a hablar de gravedad, son cosas que si no se hablan y se abren en su momento con los niños, dosificado, porque como dirá Winnicott, el mundo en pequeñas dosis. No se puede Me decir... encanta esta frase. Sí, claro. Sí, claro. no se puede decir todo de sopetón. Los niños no tienen derecho a saberlo todo, sí tienen derecho a saberlo todo, pero como dosificado. Sí. Y como muy de acuerdo a su mente, ¿no? Pensando en la edad que tenga ese niño, en la En el momento, ¿no? en que esté subjetivamente las herramientas, ¿no? las herramientas que tenga, se le puede ir dosificando, pero decirle la verdad es súper importante, porque si no se dice, se repite. Lo que no se habla, se repite. Se actúa, de una ¿no? generación a otra se actúa. Como que se sabe, siempre se sabe, ¿no? Hay un saber inconsciente que nos Sí, domina, sí, que sí, nos sí. controla, que nos regula. Sí, gracias Francisco, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias, Stan. Mi comentario, la educación ha cambiado, antes nos educaban a golpe de chancla y hoy día ya no se puede porque no quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé. Los papás se convierten en el mejor amigo de los hijos, los papás no son amigos de los hijos, son papás. Exacto. Y deben educarlos, poner límites y dejar de ser cómplices. Muchísimas gracias por tu comentario, Paco. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente de Totalmente, acuerdo. la verdad es que sí, es muy importante no confundirnos. Sí. ¿Y por qué un papá quiere ser amigo, Tere? Porque les tenemos miedo, ¿no? Yo creo que el miedo es lo que nos regula. O sea, ¿miedo a qué? A que nos dejen de querer, pero a veces es más importante que nos respeten a que nos quieran, la verdad. Wow. Sí. Digo, es más importante que lo respeten, porque si un adolescente rebelde que es desafiante, que se escapa, que hace cosas transgresoras,
mejor que nos respete, no que nos tenga miedo, que nos respete. Pero entonces si el padre no se atreve a imponerse al hijo, a pronunciarse frente al hijo, pues este hijo lo que va a hacer es hacer lo que quiera, o decir mentiras, o transgredir. Entonces, cuando sabe que hay un adulto ahí, en respaldo de él, es mucha seguridad lo que transmite un adulto que se pronuncia con los hijos. Y a veces como padres evadimos esa confrontación porque preferimos que nos quieran, ¿no? Y qué fuerte, ¿no? Porque justo lo que se pone en juego parece que nos quieran y termina resultando al revés, ¿no? Claro. O sea, les dejamos de dar amor si no hacemos eso, ¿no? Claro. Qué fuerte. Sí, amar también es poner límites. El segundo punto que viene al caso con lo que estamos hablando es ser amoroso y consistente. O sea, el límite ponerlo en forma amorosa. ¿Qué significa eso? No aplastante, no aplastante. Me parece un ejemplo muy importante. Hay padres que pertenecen al sector público, son o gobernantes, o ministros, o jueces, o detentan la ley. Ellos son los encargados de aplicar la ley. Pero el encargado de aplicar la ley muchas veces no ha entendido que él también está sujeto a la misma ley. Nadie es la ley, la representa. Y lo malo es que muchos hijos de estos personajes son hijos prepotentes, los famosas ladies y los que están mandando en Facebook o en YouTube, que lo que hacen es creen que porque soy hija de tal puedo cerrar un restaurante, puedo pasarme la cola, puedo comprar boletos de antemano, puedo ir a todas las cosas de antemano porque yo soy hija de, ¿no? Eso no sucede en países como Canadá o Estados Unidos. La ley opera. Y la ley es algo que nos rebasa a todos. Aunque tú seas representante de la ley, tú no eres la ley. Y nunca es lo mismo una cosa que la otra. O sea, la ley es una función, no es algo que yo poseo, porque ser la ley implicaría querer ser Dios, ¿no? Claro, eso es súper importante porque además vemos cómo ahí hay muchísimo, ¿no? Lo que decías, todos los ladies y todas estas situaciones que están pasando en redes sociales, pues lo vemos cómo se está repitiendo, ¿no? Y es interesante poder entender que en su mente, a lo mejor en su cabeza, es porque ellos se convierten en la ley, ¿no? O sea, claro. No es mi padre es la ley, entonces yo soy su hijito, también soy la ley. El favorito, ¿no? Sí, claro. Sí. Muchísimas gracias, Daniel, también por tus comentarios. A René González, muchas gracias por acompañarnos. Excelente, muy edificante, muchas gracias. Excelente fomentar un apego seguro para construir una psique consciente, una psiquis consciente e inconsciente estable. Muchas gracias, felicidades por el programa. Gracias, Daniel, muchísimas gracias a los que están participando en redes. Y sí, la verdad que se vuelve algo muy interesante poder entender cómo el amor hoy, como algunas veces lo vemos sobre todo en redes sociales, es justo la confusión hacia darle todo al hijo. Y falta de cuidado, y falta de límite, y falta de muchas cosas que estamos viendo cómo lo desestructura totalmente, ¿no? Digo, yo creo que esto para madres primerizas, o sea, lo que pasa es que cuando uno es madre primeriza, uno se angustia muchísimo frente a las demandas del hijo. Sí. Porque los niños no hacen otra cosa que demandar. Piden. O sea, ¿qué están pidiendo en el fondo? Amor. ¿Qué es el amor? Pues no es el objeto, o sea, no es que tengan un coche nuevo o que les des el juguete, el último de Nintendo, o sea, no. El amor es algo que no tiene significación, o sea, quieren tu mirada, quieren tu atención, quieren tu marco de seguridad, tus límites. Entonces, darles el objeto como engaño del amor es algo que no tenemos que caer los padres. ¿Es como sustituto? Un sustituto del amor pensando que así ya los queremos mucho, ¿no? ¿Cuántos niños, o bueno, de gente pudiente, están llenos de dinero, pero no de atención, no de cuidados, no les importan a los padres? O sea, mientras te calles te doy todo lo que quieras, y eso hace un daño terrible, porque en realidad ese hijo no es mirado por los padres, ¿no? No tiene un lugar en el deseo de los padres. Y hay un ¿cómo saber ese límite? O sea, ¿cómo saber cuál es el punto, digamos, para tampoco dejarlo sin nada, ¿no? O sea, pensaba ahorita como sí hay muchos padres que en lugar de amor llenan de objetos. También hay muchos padres que llenan de objetos y de amor, ¿no? Y entonces, ¿cómo sería el límite? Yo creo que el límite es
enseñarle al hijo a que las cosas cuestan. Eso es algo muy difícil. O sea, que pueda tolerar la frustración de pronto. Pues más que tolerar la frustración, que sepa que las cosas cuestan, que se ganan con esfuerzo. ¿Cómo transmitirle eso a los hijos cuando hay mucha abundancia en la casa? Claro. Es muy difícil. Sí. Creo que el dinero puede corromper en ese sentido la educación. Se vuelve un reto, ¿no? Claro. Es importante, sí, retar a los hijos a que consigan las cosas. Porque si las consiguen, ellos van a tener esa herramienta y nunca se les va a quitar la vida. En cambio, si les damos todo, piensan que así abundancia hay, y cuando se les acabe la abundancia no saben lograrlo. Es como, claro. Como decían, es enseñar a pescar y no darles el pescado, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Sí. Gracias a Ed. Aria, interesante, muchísimas gracias por la participación en el panel. Y bueno, justo viendo estos 4 puntos, vemos como el amor, pues sí, es un tema mucho más complejo que solamente pensarlo o sentirlo, ¿no? Claro. El tercer punto que presentabas es la función materna y paterna. No sé si me estoy adelantando. Bueno, yo antes de eso quería decir que la autonomía, que es a donde vamos a educar, es el autocontrol, o sea, que ese hijo pueda internalizar las herramientas para tener autocontrol y ser autónomo. ¿Sí? Cuando ya no estemos los padres, que él pueda ser autónomo y tener esos recursos en la vida. Y eso lo va a adquirir a través de experiencias, ¿no? O sea, justo por eso le limitas, le ayudas a que se gane las cosas para que vaya experimentando, ¿no? Cómo se hace, cómo se siente, cómo se vive, así es por ahí. Exacto. Y ayudarle a levantarse, ¿no? Ayudarle a levantarse. Pero yo creo que aquí estaría bien como hacer una diferenciación entre las funciones, función paterna y función materna. Las funciones, como les decía, son relativas y pueden ser ejercidas por la madre o por el padre. El padre puede hacer función materna, por ejemplo, pero quisiera resumir cuál es la función. La función materna, la más básica, es crear superficie. O sea, ¿qué significa crear superficie? En los orígenes de la vida, la madre y el niño están fusionados psíquicamente. Para el niño no hay diferencia entre él y la madre. Él se forma uno con la madre. Y tenemos que estar bien pegados para después podernos separar, ¿sí? Entonces la madre se pega a su bebé, la locomoción, las piernas de la mamá son las piernas del bebé, los brazos de la mamá son los brazos del bebé, es alimentado, es cuidado. El ser humano es el ser más, prematuración le llama Lacan, es como el más dependiente. El más dependiente, el más indefenso de todo el reino animal. Entonces, la función materna es hacer superficie. ¿Qué quiere decir eso? Crear un marco de seguridad, de continuidades unificantes. Por ejemplo, cuando la mamá, hora del baño, hora de darle de comer, hora de repetirlo, hora de, etcétera. Después el niño cuando crece, la hora de ir a la escuela, la hora de llegar a comer, descansar un rato, hacer la tarea, las clases extra escuela. Y el adolescente igual, los horarios y las rutinas dan seguridad, dan consistencia y dan seguridad, un marco de seguridad, como de sentido. Fíjense cómo en las vacaciones muchas veces que uno no tiene que hacer, se siente perdido, ¿no? Sí. Como es interesante pensar en eso, ¿no? Ajá, Sí, claro. ¿Qué hacer con el tiempo libre y cómo digamos, enmarcar el tiempo libre que lo tienes libre y no sabes qué hacer? Da hasta miedo el tiempo libre, no te ves. Parece que se vuelven el monstruo, ¿no? Claro. Por eso en las vacaciones las mamás meten a los niños que a cursos de verano, o a trabajar a los chavos adolescentes, o a hacer algo para que no estén simplemente sueltos, ¿no? Exacto. Demasiado espacio, sin límite, también angustia, vamos a decir. Entonces la función materna es eso, hacer superficie, dar protección. La madre es la que con sus dichos le dice todo va a estar bien, sana colita de rana, te va a ir excelente, tú puedes. Todas son palabras que llenan al niño de esa internalización de sí, yo valgo, yo existo, yo puedo, ¿no? Y vamos a decir, eso es lo que, las rutinas y esa continuidad unificante es lo que permite que ese hijo eventualmente se separe. La función del padre, vamos a decir, es una función de corte con el universo materno. ¿Qué significa esto? Poder diferenciarte de la madre, que ya el niño lo trae, ahorita se los explico en la cuestión de la función de la agresividad, pero el corte es, yo no soy tu mamá, yo no quiero lo mismo que tú. Es el adolescente con... Yo soy otro, ¿sí? Con otros gustos, con otro mundo, formando un mundo, ¿no? Exacto. Winnicott lo que decía es cómo ayudar
a que este hijo vaya aceptando esos límites y ese espacio, o sea, darle, por ejemplo, en la casa un espacio para que él exprese. Un pizarrón en el cuarto, una pared para poder pintar, ensuciar, embarrar, o sea, es como su espacio, o un espacio de tiempo para que haga lo que se le pegue la gana, o ya más grande un adolescente, pues su cuarto, adórnalo como quieras, ponle los pósters que quieras, porque el cuarto para un sujeto es como su cuerpo, es un cuerpo externo, ¿no? Por eso lo raya, le pega el póster, le pone como para un tema de identificación, ¿sería? ¿O de para identidad, porque el separarse? adolescente está jugando a las identidades y entonces se pone aretes, el hombre, ¿no? Se corta el pelo de tal manera, la chava se pinta pelos de colores, fuma, es decir, está jugando a roles del adulto, pero como dicen, una golondrina no hace verano, y entonces no hay que asustarnos, los padres a veces nos asustamos por estas manifestaciones adolescentes que nos angustian, y a veces la angustia lo que hace es fijar las conductas, ¿no? Que pase una vez no significa que eso ya sea, diagnosticar, o sea, pensar que eso ya es fijo, es algo que nos da miedo, porque eso fija la conducta que queremos evitar. Y eso es maravilloso porque, pues claro que nos espantan o nos pueden espantar algunas cosas, cada que pongo la mano perdón, claro que nos pueden espantar algunas de las conductas que tengan los adolescentes en este justo descubrimiento, en este intento por pertenecer a grupos o cosas así, de pronto a lo mejor hasta probando alguna droga, ¿no? Y entonces podemos tener unos papás que corran a internarlo, ¿no? Que digas, ay, no tanto. O sea, sí hay que estar ahí, sí hay que cuidarlo, acompañarlo, hay que guiarlo, pero también hay que darle oportunidad de experimentar, ¿no? Claro, una vigilancia supervisada. O sea, claro, si tomando paradojas, caray, todas las paradojas del mundo estamos. Sí, entonces, por supuesto. Sí, entonces el padre lanza al niño a lo social, a desarrollarse en el mundo. Entonces, para eso necesita asumir ciertos riesgos. Entonces, claro, se pueden asumir ciertos riesgos, pero con límites, claro, ¿no? Claro. Y irle extendiendo los límites en la medida, darle más espacio cada vez que el niño o el adolescente demuestran confianza, ser confiable, o sea, ser responsable, haber internalizado lo que decíamos el autocontrol, ¿no? Claro, súper importante. Quiero enviar un saludo a Ana Escalante, que nos hace favor de acompañar desde Puebla. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte. A Luz Adriana, también te dan un muy fuerte abrazo, gracias. Saludos, excelente tema, muchas gracias. A Marcelino Tepichín, qué tema tan interesante para las nuevas generaciones, querido amigo, muchas gracias. Cierto, son temas muy, muy interesantes. También nos está escribiendo Alma Raposo, muchísimas gracias, Alma, por acompañarnos. Y Pedro Quispe, muy, muy interesante, gracias a todos. Y por supuesto, pues dejarles la oportunidad abierta de manifestar algunas preguntas que pudiera resolvernos la maestra María Teresa Albarrán, que nos hace favor de acompañar esta mañana, yo iba a decir esta noche, pero siempre transmito de noche, esta mañana. Y bueno, recordarte que María Teresa es psicóloga egresada de la Universidad Autónoma de México de Xochimilco, como segunda generación. Metropolitana, perdón. Sí. Tiene maestría clínica en la UNAM, maestría en teoría psicoanalítica por el Centro de Investigación y Estudios Psicoanalíticos. Curso con DRM, con el doctor, ¿verdad? Doctor Marcelo Pasternak, sí. En el Hospital San Rafael, asistente a diversos seminarios de la Escuela Lacaniana, sí. Y seminarios del espacio freudiano, sí. Psicóloga en Departamento de Foniatría y Audiología del ISSSTE, Hospital 20 de Noviembre, maestra de la maestría en Universidad Autónoma de Nuevo León, maestra de la maestría en Universidad Autónoma del Estado de México, psicoanalista de niños en Fundación Mexicana de Psicoanálisis y cuenta con consultorio privado en la Ciudad de México desde hace 30 años. Así que bueno, en un momento más, por supuesto, o me podrías dar tu número de teléfono, un correo para que puedan estar en contacto contigo, de una vez ponerlo. Sí, ¿te doy el correo o te doy mi teléfono? O ambos. Bueno, el teléfono es el celular, se pueden comunicar conmigo al 04455 40 30 06 41. Es 41, ok, ya lo pondremos ahí en redes sociales para que puedan estar en comunicación. Y entonces, ahora sí, continuamos, perdón. Bueno, estábamos viendo la parte del padre. ¿Qué tiene que hacer el padre con este desafío del hijo, no?
ser un padre contestatario, ser un padre firme, ser un padre consistente lo más que se pueda y ser un padre que ofrezca un marco de seguridad y también de ayudar a que el adolescente pueda tener ciertos riesgos, pero con acotado. El adolescente tiene que estar acotado, o sea, limitado en ciertas cosas, en sus expresiones. La espontaneidad, dice Winnicott, solo tiene sentido en un marco acotado. Bueno, la agresividad como función de separación. Lacan dice, hay una diferencia entre agresividad y agresión. Agresión es aplastar al otro, descalificarlo, ¿Como hundirlo. por destruir? Destructiva. Es la pulsión de muerte, es la tendencia destructiva. Y la agresividad tiene la función de separación. Es decir que no. A nadie nos gusta que nos digan que no, siempre queremos que nos digan que sí. Claro. Les decía de la función del no, yo no soy tú, yo no soy como tú, yo quiero otra cosa que tú. Entonces la agresividad tiene una función positiva. Entonces, ¿cómo ayudar a nuestros hijos a que ejerzan esta función de la agresividad de forma positiva? Que puedan decir que no a las drogas, no a las tentaciones, no a las malas influencias de los amigos, poder tener ese autocontrol, ¿sí? Y no querer ser tan complacientes, que al ser tan complacientes están a la merced del otro, de lo que se le ofrezca. Sí, que en realidad se vuelven vulnerables totalmente, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo hacer esto? Pues la escuchar a los adolescentes y en el desafío, pues hablar con el adolescente, que la confrontación se pueda traducir lo mejor en palabras y si no, buscar un espacio para que el adolescente y el padre o la madre puedan hablar en este marco, en donde puedan negociar lo que quiere el adolescente y su fuerza, porque necesita probar hasta dónde puede, y el padre pues, también necesita dejarlo, ¿no? Entonces, ¿y cómo puedes saber qué tanto debería dejarlo o qué tanto no, no? Porque si vemos esta parte de los límites, pensamos, es importante también frustrarlo, restringirlo, acotar el espacio. Pero por eso no hay reglas generales, ¿no? Es caso por caso. Okay. O sea, estoy dando reglas generales, pero aquí es caso por caso. Sí, perfecto. Sí. Entonces, básicamente es eso, o sea, la agresividad tiene esa función de separación, es positiva, es autoafirmativa, o sea, el sujeto se afirma en la negación. Yo no soy tú, yo no pertenezco a tu mundo, yo quiero otra cosa que tú. Y el adolescente es lo que hace todo el tiempo, está diferenciándose, necesita diferenciarse del otro, como el niño chiquito también. Esta función de diferenciación es la que, con la función paterna, el padre va a ayudar a que este hijo pueda hacer corte de forma no violenta, ¿sí? Sin ser aplastado, ¿sí? Bueno, básicamente hay dos puntos más, que ya es hablar como más de patología. Ya no y que sería interesante que nos compartieras un poco, porque de pronto vemos estos casos aislados en casa, ¿no? O sea, el caso de patología en casa, y no podemos saber o identificar tan fácilmente si es necesario poner más atención, llevarlo con un especialista, qué tipo de especialista, nos espantamos, no nos espantamos, ¿no? Yo lo que creo es que un especialista no necesariamente se acude a él cuando hay patología grave. Claro. Puede ser un espacio para hablar, un espacio para negociar, un espacio para que el chavo se aclare sus problemas. Que ese es el mundo ideal, ¿no? ¿Qué? Que el adolescente pueda tener un espacio para poder conocerse, entender eso que está pensando, que lo asusta, ¿no? O un espacio para hablar con su padre que no puede hablar, o con su mamá. Claro. O sea, un espacio no necesariamente implica patología grave. Claro. Antes de que se vuelva patología grave, nos podemos hacer no sé si es labor preventiva, pero sí es una labor de destrabar cosas que están trabadas en ese momento, ¿no? Claro, sí, y que se pueden convertir en situaciones o sencillas o graves, pero que finalmente te hacen la vida más difícil, ¿no? Claro, claro. Sí. Bueno, un punto es la frontera rota. ¿Qué pasaría si hay mucho espacio y nada de límite? Eso es lo que estamos hablando. Cuando la frontera se ha rota, se ha roto, cuando los límites son muy débiles, Escasos, ¿no? cuando están fracturados o ausentes, ¿no? Y esto es en situaciones de desprotección, por ejemplo, en ciertas situaciones de desprotección o abandono, ¿sí? Por parte de la madre o el padre. Un niño sin límites, un adolescente sin límites, es un sujeto angustiado, ¿sí? Entonces poner límites es muy importante. Desde los límites en la casa, hay lugares privados para bañarse, para ir al baño, para encerrarse en tu cuarto, hacer lo que tú quieras. Hay finalmente espacios en la casa
el niño no pertenece a la cama de los padres, todos fuimos un tercero excluido dentro de la pareja parental, entonces mejor que él tenga su espacio y ella tenga su espacio y que puedan sentir que ellos existen como sujetos diferenciados de los padres, ¿no? Entonces, la frontera rota sería pues algo que no tiene límites, que hay desprotección, que hay abandono, básicamente, en cualquiera de sus manifestaciones, ¿no? Y la contraria, ¿no? Que es la contraria es la constreñir, el límite opresivo, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues cuando vienen problemas muy severos o en ciertos extractos sociales, ¿no? Que problemas muy severos económicos, vivienda muy pequeña en donde todos viven hacinados, muerte prematura de los padres o de algún padre, accidentes, lesiones, todas estas amenazas para la familia que rompen este marco de seguridad que da la familia y que no se ha sostenido. Y entonces, digamos, o padres que, por ejemplo, por su historia no les permitieron disfrutar, entonces no dejan disfrutar a sus hijos, fueron muy restrictivos con ellos, se vuelven muy restrictivos con los hijos, o no pueden, son muy rígidos porque ellos sufrieron al mismo tiempo la rigidez, o no se sintieron amados, no saben amar, o sea, no pueden no aprendieron a hacer esa función. Claro, claro. Entonces, para esto, Winnicott rescata una función importantísima que es la función del juego, que ahorita la estamos tocando ya como para el final de la plática, pero es todo un tema el juego, porque cuando tú piensas en juego, piensas en fútbol, o piensas en Nintendo, o piensas en jugar con el niño caballito. Claro, sí. El juego es una función importantísima en la vida. Que podríamos dedicar un programa a eso, porque me parece que tiene como para mucho, ¿no? Sí, porque el juego estructura un sujeto. Exacto. Es decir, el niño empieza a jugar desde el collar, con de la madre, los aretes, con la nariz, con el pelo. Desde ahí el bebé está jugando, está extrayendo material para hacer la superficie, para formar su mundo interno. ¿Qué juegan los adolescentes? Pues juegan a disfrazarse, juegan a ser adultos, juegan a la independencia. Son ensayos. O sea, podemos pensar el juego como ensayos para la vida. Entonces, la dimensión del juego, incluirla dentro, con esta dimensión tan amplia, incluirla dentro de la educación, creo que es un recurso maravilloso, como dice Winnicott, ¿no? Se vuelve central, ¿no? Central. Se vuelve central, en realidad, ¿no? Son las herramientas, ¿no? Exacto. Que va a adquirir ese niño. La verdad es que sí está súper interesante. Quiero mandar un saludo a Diana Kisbert, que nos hace favor de acompañar desde Bolivia, Cochabamba. Muchísimas gracias, buen tema, gracias Diana. Amaro, ¿qué se recomienda con el hijo adulto que no abandone el hogar? Y más allá de eso, a mí me gustaría entender qué pasó con ese niño cuando al ser adulto no pudo o no puede separarse, ¿no? Pues es un fenómeno actual de los millennials, sí, ¿no? Que están hasta los 30 y pico en la casa. Pues mire, yo creo que mientras trabajen y vayan creando espacios propios, porque por ejemplo, el pasaje del juego al trabajo es otro tema importante. O sea, el niño juega y luego trabaja. El trabajo a veces está pensado como, ay, qué aburrido, tengo que trabajar, ¿no? Ya juega, ya digo, perdón, ya deja de jugar, trabaja, ¿no? Sí. Y la verdad no está separado. Yo una vez tuve un paciente que le encantaban los Legos y se volvió diseñador industrial. Entonces yo creo que el juego va preparando el territorio para la vida laboral, para la vida amorosa, para la vida sexual. El juego tiene una función importantísima y sí creo que sería importante poder hablar de eso. Por supuesto. En otro programa. Sí, ¿no? Sí, sería maravilloso porque finalmente vamos viendo cómo ayudar dándole, por decirlo de una forma material, psíquico al niño puede hacer la diferencia en la vida adulta y en la adolescencia también, ¿no? En el transitar de la adolescencia que llega a ser muy, muy complejo, ¿no? Claro. O sea, mi posición es que educar es difícil, pero no imposible. ¿Sí? Claro, que eso es valioso. Y o sea, sí hay oportunidad de hacerlo bien. Sí, exactamente. Y como diría Winnicott, si le añadimos esta capacidad de jugar, tal vez podemos hacer de este viaje algo más placentero. ¿Sí? Exacto. Alma nos dice, hola, he estado siguiendo sus transmisiones con expertos. Muchísimas gracias, Alma, es un placer para nosotros que nos sigas. Y bueno, por supuesto recordarles, El Diván y la Luna es un programa
que se transmite todos los lunes a las 8:30 de la noche, y cuando tenemos a algunos invitados que, como es el caso de esta mañana, ¿no? Que por agendas es difícil coincidir en ese horario, lo hacemos la transmisión en algún otro horario para no perdernos la oportunidad de escuchar a los especialistas. Y por supuesto también te invitamos a escuchar Adicciones a la Carta, Codependencia, el ABC del Marketing, Yishka Terapias y bueno, todo el abanico de opciones que tiene Frecuencia Interactiva. Si nosotros pensamos que sí hay una buena oportunidad para educar, o sea, sí hay posibilidades de educar, en realidad ya con eso nos calmamos bastante, ¿no? Claro. Y claro. se necesitan padres calmados, ¿no, Tere? Sí, sí. Digamos, tener un espacio para poder hablar de sus angustias sobre la educación es una forma importante de poder trabajar contigo para poder transmitir al hijo una forma menos violenta o menos evasiva de poder educar, ¿no? Exacto. Más efectiva. Porque a veces tenemos padres súper ansiosos, ¿no? Padres que en esta intención de hacerlo muy bien, sí. ¿no? En realidad generan hijos muy ansiosos o educan a niños muy ansiosos, ¿no? Y claro. pues eso no ayuda mucho no. para la formación de esos pequeños, ¿no? Y creo que es importante. Yo creo que los absolutos siempre son relativos, porque no se puede ser ni muy exigente con uno mismo, ni demasiado laxo. Esa es la paradoja. Somos seres humanos mortales, somos fallidos, y lo que vamos a hacer con nuestros hijos depende de eso, depende de nuestra historia. Entonces somos responsables de trabajar eso para poder hacer un mejor sujeto, un mejor niño, ¿no? Hacer un hombre de bien. Claro, como decíamos al principio. Y algo interesante, nos hablas el papel de la madre, el papel del padre, y a mí me gustaría solo por aclararlo, ¿no? Que son funciones, ¿no? O sea, si es la abuela, porque muchas veces en México sobre todo vemos, ¿no? Como los padres salen a trabajar, papá, mamá, y de pronto quien educa es la tía, el tío, el abuelo, la abuela, ¿no? Y entonces, pues no quedarnos con la idea de, bueno, pues esa es tarea de la mamá y aunque esté conmigo todo el día, ¿no? O sea, también tratar de entender eso, ¿no? Claro, o sea, la función es ejercida por un sustituto también. Claro, claro. Sí, y si tú tienes a un niño, ¿no? Que está prácticamente todo el día contigo, pues estas ideas, estas sugerencias, incluso ir a algún espacio para poder hablar de lo que estás viendo, de lo que estás viviendo, pues puede ser de muchísima ayuda, ¿no? Claro, claro. Finalmente no es la mamá la que forma al chiquillo, ¿no? Claro. Y la madre puede transmitir también la ley. O sea, la madre saca al niño de la cama en su momento, ya no lo baña, pone límites, digamos, que es hacer función paterna. O sea, la madre no quiere al hijo bajo su falda. Digo, ese sería como lo mejor. Ese sería el mundo ideal, pero tampoco es siempre, ¿no? Hay madres que sí lo quieren bajo su falda, ¿no? Sí. Digo, el niño, vamos a decir, tiene un lugar de objeto para los padres. O sea, de objeto cuando es bebé, porque es manipulado, porque depende del otro totalmente. Pero es alguien para ser donado a la vida. O sea, cuando uno tiene un bebé, lo ideal es que pueda concebir un hijo desde la mente primero, o sea, concebirlo, imaginarlo, y luego dar lugar al nacimiento de una persona, de un ser humano, ¿sí? Pero hay mamás que no. O sea, se hicieron una entrevista en Francia sobre mamás de niños muy graves, niños autistas, niños psicóticos, y ellas no podían imaginizar un bebé. Es decir, lo que le preguntaban, ¿cómo viviste tu embarazo? Pues es que me presiona el esternón y no me deja respirar y me hace orinar muchas veces al día. Era como, donde no hay un vínculo, ¿no? O sea, era como un objeto molesto, un órgano molesto dentro del organismo de la madre, ¿no? O como otra que... Qué fuerte, ¿no, Tere? O sea, sentía así como, qué duro. Qué duro vivir así un embarazo. Sí, horrible. Pobre niño. Bueno, ahora habría que ver a esta madre qué le pasó y por qué no puede concebir este hijo más allá de un elemento de ello, un apéndice, ¿no? Sí, qué fuerte, qué fuerte. José Mario nos hace favor de acompañar desde Puebla. Muchísimas gracias, José Mario, por acompañarnos. Alberto Juárez, gracias por acompañarnos. Y nos dice, uno de los problemas actuales es que los educadores, los progenitores, desean proteger a los hijos más allá de lo saludable, convirtiéndoles en dictadores con peligro de desarrollar trastorno negativista desafiante. Y con respecto a los adolescentes, el problema fundamental es que les quiere orientar, poniéndoles límites y siendo asertivo, pero no se les ocurre que a esa edad es necesario escucharles y entenderles. Otro factor que desequilibra la educación de nuestros tiempos con los hijos son las constantes riñas sin resolver entre los
progenitores. Muchísimas gracias, Alberto, por tus comentarios. Muchas gracias. Yo al respecto quería decir algo. Sí. Es muy importante saber que se educa más con el ejemplo y las acciones que con las palabras. Sí, totalmente. Porque si uno se contradice a sí mismo, está metiéndose un autogol, como decíamos hace rato, y no está transmitiendo lo que quiere ser transmitido, ¿no? Exacto, como no seguir un guión Exacto. del deber ser, sino ser congruente, ¿no? Ser Porque congruente. si no te vas a poner todos los autogoles del mundo. Claro, ¿no? lo más que pueda, ¿no? Sí, Uno. sí, claro. Tener como bien claro qué es lo que quiere uno de ese hijo y entonces transmitir eso con las acciones, porque no se puede decir como no fumes y estar fumando. Y estar fumando, por sí, ejemplo, sí, ¿no? o no te pongas ebrio y toda la familia termina en sillones, ¿no? Situaciones que son a veces pasadas por alto, ¿no, Tere? Claro. Y que sí las vemos, o sea, sí pasan, ¿no? Claro, sí, claro. Sí, y que se vuelve como algo muy grave. Pues realmente es impresionante que ya se nos acabó el tiempo. Sí. No sabes cuánto disfruté esta entrevista, me encantaría, creo que tenemos varios temas Sí. para abordar, me Sí. encantaría que nos hicieras favor de regresar a platicar Ok, yo pues, de encantada. tantos temas tan interesantes. Sí. Te recuerdo el número celular para estar en contacto con Tere es 55 40 30 06 41, celular en la Ciudad de México. Yo creo que el 044 ya desapareció, ¿no? Entonces, Sí. por eso lo pongo desde 55. Ok. Y bueno, la próxima semana tenemos un tema, el tiempo libre, su función en la mente y su patología, justamente hablando de las vacaciones, ¿no? Cómo vienen las vacaciones y un poco lo que decíamos, estos espacios libres, cómo dan a veces miedo, ¿no? Claro. O sea, ¿para qué nos sirven? Un poco ya nos dio un adelanto, Tere, ¿para qué nos sirven estos espacios? Va a estar la doctora Lisbeth Quesada con nosotros, así que espero que puedas estar con nosotros. Mónica, muchísimas gracias, Mónica, por conectarte. ¿Cómo se trabaja el tema del acné con el adolescente desde lo emocional? Porque les afecta mucho. Sí. ¿Qué podrías decirnos, Tere, al respecto? Como Bueno, que yo decías hace un momento, ¿no? Cada tema es como muy Sí, pero particular, por ejemplo, sí, bueno, puede ser hereditario, puede ser que el adolescente esté generando el acné por una cuestión emocional. El caso es específico, pero pues primero que los padres lo atiendan, ¿no? Yo creo que los padres lo miren y lo puedan llevar con un especialista que le ayude a atender el acné, pero también trabajar esto desde las fantasías, o sea, ¿qué le pasa a este hijo que no puede dar la cara a lo social? O sea, ahí hay una pregunta que la cara tiene que ver con la imagen, tiene que ver con lo social, tiene que ver con el también con el enfrentamiento otro. acercamiento, ¿no? O También, sea, también, pero también con una imagen, Sí. ¿no? La cara, que máscaras. constituye un poco, ¿no? Claro. Entonces, ser rechazable o ser no visible es una forma de también defenderte, de protegerte, como también generar exceso de peso puede ser una manera de defenderte del otro, ¿no? Entonces yo creo que es cada caso y trabajar con él, cuáles son las fantasías o qué le pasa con esa no poder dar la cara a la vida o a los otros, ¿no? Claro, yo creo que ahí el psicoanálisis es una opción muy buena, ¿no? Seguramente hay muchas más, pero me parece que el psicoanálisis sí puede dar Profundizar. exactamente. Yo digo que la diferencia con el psicoanálisis es que él busca las causas de los fenómenos, o sea, por qué algo se dio, no nada más quita el síntoma, sino buscar las causas de los fenómenos, por qué, y esa pregunta es individual. Exacto, por eso es caso por caso, Claro, ¿no? Justamente por eso es caso por caso. sí. Así que sí, la verdad es que sí es súper interesante que, pues primero que el papá se dé cuenta que sí tiene un problema, ¿no? Porque a veces es como, se le va a pasar, así es tema de la adolescencia, esto no es Y tan no lo grave, llevan con ¿no? un especialista y ya mirarlo y llevarlo con un especialista que Es lo está bastante, atendiendo, ¿no? ya es darle un lugar a eso como algo por lo que el adolescente sufre, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Laura Loza, muchísimas gracias también por acompañarnos. ¿Qué recomienda para generar factores protectores en niños con violencia parental? Factores protectores, de qué, digamos, de qué sector. Exacto, sí, sí. Mónica, gracias, qué buena respuesta. La respuesta del acné, sí, por supuesto, la verdad es que sí, qué interesante no nada más trabajar en el síntoma, aunque es importante, ¿no? Porque finalmente le genera un conflicto al chico, pero qué valioso poder trabajar a fondo y dejar de necesitar los síntomas, ¿no? Para protegerse, ¿no? Eso es algo Claro, súper por algo lo valioso. está generando, entonces las causas las busca con un psicoanalista, pero mientras tanto por resolverle Claro, lo inmediato. claro, no. por supuesto, que además la imagen es algo Súper importante en la adolescencia, adolescencia porque sí, están sí, puestas sí. en cuestión todas las identificaciones, o sea, el adolescente no sabe ni dónde está parado ni quién es, entonces juega a identidades, juega a disfrazarse, juega a ser muchas personas. Claro. Entonces está buscando su identidad, pero hay que ayudarle
Sí, ¿no? sí, a protegerse desde otro lugar, tal vez, ¿no? O sea, a reconocer sus miedos, ¿no? Me parece. Sí. Nos explica Laura en general desde su perspectiva, creo que se refiere como factores protectores, cuál es la mejor manera de a lo mejor abordar, cuidar a un niño con violencia parental. Me parece que por ahí podría ir tu pregunta, Laura, si nos puedas explicar un poco. Sin embargo, pues no debemos dejar de ver que la violencia parental en sí ya es un conflicto, ¿no? O sea, de pronto es un conflicto legal. Digo, hay que Ujú. recurrir a instancias como el DIF, Exacto, como sí, alguien de que puede pronto- intervenir desde la ley, porque aquí ya, digamos, tienes que... Ahora, si son tus pacientes y tú estás escuchando eso, obvio tú vas a intervenir con una ley que ponga un límite, una ley que diga, no, prohibido pegarle a la hija, prohibido, Sí, maltratar, violencia, una prohibición en un trabajo con los padres que estás comprometido con ellos, pero desde el punto de vista legal, pues también hay instancias a las cuales recurrir para Y yo creo que eso es importante, ¿no? Sí. A veces la violencia es algo que escuchamos mucho, vemos mucho en medios, pero usar al cuando hijo se como un objeto, presenta, claro. se vuelve como un tema complejo, y uno tiene que entender que no se adapta a ningún ser humano a la violencia, se saca de la violencia, se prohíbe la violencia, ¿no? O sea, Claro. es algo que no debe vivir nadie, ¿no? No, claro. No tenemos que estar sujetos a experimentarla en ninguna edad, ¿no? Incluyendo si son los padres, ¿no? Sí. Una cosa es poner límites y otra cosa es violentar al hijo. O sea, no tiene nada que ver una cosa con otra, es la diferencia entre agresividad y agresión, como decíamos, ¿no? Sí, claro. Y que eso sí es súper importante porque es fácil confundir eso, ¿no? Vemos padres que son como muy, con el escudo a lo mejor de estrictos, ¿no? Y entonces... maltratan al hijo y gozan con ese hijo maltratándolo. Es como un goce sádico. Exacto. Con este hijo que no puede defenderse, que está indefenso totalmente, ¿no? Sí, claro. Mau Echner, me da muchísimo gusto que estés por aquí acompañándonos, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por acompañarnos. A Adriana, wow, educar con el ejemplo y las acciones, bien dicho, ser congruente, totalmente. A Oli, un fuerte abrazo, muchísimas gracias, saludos. ¿Algún libro que nos recomiendes? Bueno, para padres, o sea, uno que se llama Conozca a su niño, de Winnicott, es una belleza, es un libro chiquito, muy sencillo. François Dolto, de la Escuela Francesa de Psicoanálisis, tiene muchos libros para padres. Ustedes pidan por la autora François Dolto y ahí les va a salir un desplegado de libros en cuestión de educación desde el psicoanálisis, pero aplicado a una lectura sencilla y fácil, ¿no? Entendible. Les voy a dejar por ahí la liga para que puedan consultarlo. De Dolto, ¿alguno que nos recomiendes en especial, o cualquier libro de François Dolto está bien? Pensando, por ejemplo, en que se vuelva un idioma amigable para cualquier persona, ¿no? Que no necesites muchas bases teóricas para poderlo comprender. ¿Qué pensarías? Pues es que hay, hay uno que se llama ¿Tiene el niño derecho a saberlo todo? De la Dolto, por ejemplo. Hay una serie de tres libros que ahorita no me acuerdo si es psicoanálisis y pediatría, no me acuerdo el título ahorita, perdón. Sí, pero nos lo debes. Sí, nos lo pasas. Sí, claro, te lo paso. Gracias, te lo paso sí, para que lo pongas en la red, ¿no? Exacto, para que puedan tener algún acercamiento y no olvidar, ¿no? Creo que uno de los mejores lugares para poder saber cómo hacerlo, para saber también trabajar las cosas que no se han trabajado y que por eso a veces cuesta trabajo ejercer la crianza, la maternidad o la paternidad, tiene que ver con situaciones personales que se quedaron ahí inconclusas, ¿no? Con a lo mejor objetos ideales, ¿no? De tener que ser el mejor. Digo, perfecto, un libro de ¿no? autoayuda te puede ayudar a pensar, un curso para padres te puede ayudar a pensar. El problema es que cuando nada más piensas, no lo transportas a lo afectivo, no lo haces tuyo. Entonces, pensar te sirve para cambiar ciertas conductas, pero yo creo que un trabajo profundo con un analista, ¿no? sí, o sea, una cosa es pensar, ver las cosas, luego comprenderlas y luego concluirlas, como a través de hacer lo tuyo y cambiar esa conducta o ese vicio a través de entender qué es lo que te pasó y por qué tú estás repitiendo eso. Exactamente. Adriana nos dice algún libro que recomiende en esto del maltrato de violencia. Yo creo que Dolto tiene temas muy variados en estos libros que son la serie de 3.
Hay otra importante, hay otro libro de un autor también argentino, que ahorita no recuerdo el nombre del autor, pero se llama El miedo a los hijos. Me pareció excelente porque ahí es como el trabajo de no tenerles miedo, ¿no? No tenerles miedo y enfrentar. Es impresionante, pero es real, ¿no? O sea, sí, hay mucho miedo ahora, sobre todo me parece, ¿no? Al deber ser. A que nos dejen de querer, ¿no? Sí, claro. El miedo a los hijos de Jaime Barilco. Jaime Barilco. Okay. Exacto. También por ahí les pongo Ay, qué eficiente. las ligas. Sí. Ya ustedes harán el trabajo de dónde se compra, se pone, ¿no? Pero Sí. para que tengan las ligas, porque sí, es cierto, a veces pues dan ganas de entender un poquito más. Me parece que por supuesto lo que dices es súper valioso, ¿no? No basta entender, no basta leer, no basta comprender qué está pasando, si no hay un proceso profundo personal, al final del día solo se queda en el concepto teórico. Es que hay como pero no tres momentos de un análisis, una terapia: ver las cosas, comprenderlas, que es un proceso intelectual, y concluirlas. Y cuando las concluyes es cuando te cae el 20, en pocas palabras. Cuando te cae el 20 y tú puedes hacer un cambio de eso que ya comprendiste y que ya lo viste. Entonces, eso de ver, comprender y concluir son como 3 pasos que se van dando en una terapia durante mucho tiempo, muchas veces, en todos los temas que tú vas trabajando. Entonces, a nivel intelectual es una cosa, pero no es suficiente. No, queda todavía muy lejos, claro. ¿no? Queda muy lejos. ¿Será que la trilogía de la que estás hablando sea La dificultad de vivir, de Dolto? ¿Es una trilogía? Pues ha de ser sí, ¿no? Eso. Sí. De todos modos les voy a poner un portal buenísimo que tiene muchos de los libros de Dolto, donde, bueno, pues pueden encontrar, por supuesto, cosas fascinantes. El tema es que el sitio que les estoy compartiendo no es un sitio de México, ya tendrán que investigar cómo conseguirlos, ¿no? Sí. Ya tendrán que conseguirlos, pero bueno, finalmente esa sería una de las ligas donde pueden consultar, ¿no? Sí. Para que puedan tener pues, mucha más información. Estén pendientes porque por supuesto yo voy a encargarme de que de aquí no te vayas sin fecha, aunque sea dentro de mucho, no importa, pero que nos des fecha para poder estar en continuidad con estos temas tan interesantes, ¿no? Y les estoy poniendo también en redes sociales el teléfono donde pueden contactar a Tere para que puedan, para que puedan pues concertar alguna cita, alguna duda, lo que sea. Les recuerdo que tiene consultorio en la Ciudad de México, ¿no? Sí. La verdad es que bastante céntrico además, ¿no? Pues bueno, se nos terminó el tiempo, Tere, no sabes cómo disfruté esta plática, de verdad, bueno, muchísimas gracias. Yo también. Muchas gracias. Muy rica, muy interesante, ¿no? Nos deja creo que con muchas cosas que pensar y por supuesto, pues ya saben, no dejen de acudir a análisis porque la realidad es que es la mejor manera de pasarla bien, yo creo. ¿No? Es un poco extraño porque uno no la pasa bien en el análisis y sí te ayuda a tener una vida mucho más funcional, llevadera y de todo, ¿no? Claro, un espacio para pensar tus cosas y no repetir el sufrimiento, ¿no? Ay, sí, que es tan valioso. O hacer repetir a los otros por ti el sufrimiento. Que eso es todavía más fuerte. Wow, qué fuerte, ¿no? Porque sí, claro, al educar, pues eso se pone en juego, por supuesto. Claro. Así que bueno, también es una forma de amar, ir a análisis personal, ¿no? Una forma de amar a otro y una forma de amarte, ¿no? Exacto. Bueno, pues que tengan todos una excelente mañana, muchísimas gracias. Ahora no tenemos quien apague los equipos, así que yo voy a hacer eso. Gracias a todos los amigos de Twitter, es una pena que no logro leer los comentarios porque desaparecen en un segundo, pero ya saben que me meto y con mucho gusto vamos a ir respondiendo las dudas. A quienes nos acompañaron en las demás redes sociales, pues tratamos de estar lo más pendientes a los comentarios. Si les gustó este programa, compártanlo, recomiéndennos Frecuencia Interactiva, dennos like para que se enteren cuando estemos transmitiendo en vivo. Muchísimas gracias, yo soy Olga Muciño, te espero el próximo lunes a las 8:30 de la noche con la doctora Lisbeth Quesada. Muchas gracias. Excelente día. Hasta luego.